Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más del día de hoy del curso de Geografía. Vamos a continuar viendo el tema de clases de actividades económicas. Como verán, hemos estado viendo anteriormente lo que era actividades económicas, geografía económica, y hemos visto lo que eran actividades como la agricultura, ganadería, que forman parte de estas actividades. Actividades económicas. Cuando hablamos de estas actividades económicas, sabemos que son la base del aprovechamiento de los recursos naturales que de alguna manera van a satisfacer las necesidades de la población. Es el procedimiento que involucra a la producción con el intercambio de productos y servicios, que estos servicios van a poder satisfacer las necesidades de todos los individuos en una economía. Cada actividad económica se desarrolla mediante 3 fases. Encontramos lo que es generación, distribución y consumo del producto. Y todo este proceso va a producir lo que es riqueza. Cuando hablamos de estos sectores económicos, encontramos el sector primario, secundario y terciario, que ya lo hemos visto. Hemos dicho que en el primario encontramos la agricultura, la ganadería, la pesca, minería. Sector secundario, industria, construcción. Sector terciario, encontramos lo que es el comercio, el transporte, el turismo. Clases de actividades. Dentro de estas clases encontramos a las siguientes. Encontramos actividades extractivas, productivas, transformativas y distributivas. Se le llama así al trabajo organizado que se realiza por la población, que se encarga principalmente de explotar los recursos naturales y convertirlos en riquezas, a fin de cubrir todas las necesidades humanas que podemos tener. Actividades extractivas. ¿En qué consisten? Cuando hablamos de una actividad extractiva, son aquellas que se manifiestan o son aquellas que consisten en la obtención de recursos naturales localizados principalmente en lo que es el suelo, el subsuelo o aguas marinas continentales. Los productos que se recogen, los productos recolectados, luego son comercializados. Y esta comercialización no pasa por un proceso de transformación. Dentro de esta categoría de actividades económicas encontramos lo que es la pesca, la minería, encontramos la tala de madera y la explotación de hidrocarburos. Estamos hablando de lo que es gas y petróleo. Como puedes observar aquí, en la imagen vemos la pesca y la tala. Algunas características de esta clase de actividad. Los bienes vendidos no tienen valor agregado. Al pasar por un proceso, en otras industrias su precio se eleva, si pasaría por un proceso de transformación. Muchas de estas actividades producen materias primas, como los metales, el petróleo, y esto quiere decir que están sujetos a un precio fijo en los mercados financieros internacionales. Son negocios que, si se desarrollan indiscriminadamente, pueden acabar con ciertos recursos naturales. En el caso de la pesca, se establecen unos límites de extracción en algunos periodos y también puede ser en unas determinadas especies. Estas actividades existen desde los inicios de la civilización, siendo los métodos más utilizados los que han ido desarrollando para aumentar la productividad. Presentan una fuerte dependencia de las condiciones del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de la pesca, puede ser afectados por los cambios de temperatura del mar y que disminuyen la población de ciertas especies. La pesca. Esta es una de las actividades existentes más antiguas. Tiene diferentes tipos de especies, pescados, así como organismos marítimos. En el Perú, es la captura y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, que es el 98% se obtiene del mar peruano. Y el resto lo podemos obtener de lagos, ríos, que forman parte del territorio peruano. Esta pesca se divide en 2. Encontramos lo que es la pesca artesanal y la pesca industrial. Cuando hablamos de una pesca artesanal, son aquellas que se realizan en embarcaciones
de reducidas dimensiones, teniendo como máximo 15 toneladas de capacidad. Esto quiere decir que sobrepasa este volumen de almacenaje, dejaría de catalogarse como una embarcación artesanal. Una pesca industrial se hace con embarcaciones mucho más grandes, modernas, más equipadas, y se extrae especies apropiadas para la fabricación de conservas o congelado. Actividad extractiva que aprovecha los recursos hidrobiológicos tanto del mar como lagos y lagunas. La acuicultura en el Perú. ¿Qué será esta actividad? Es la crianza de especies en cautiverio. Si se practica en el mar, se denomina maricultura. Por ejemplo, en el Perú se cría lo que es langostinos, en el litoral tumbesino y concha de abanico, en la bahía de la Independencia de Pisco. En la Amazonía se cría lo que es paiche, tilapias, tortugas, lagartos, con fines de repoblamiento en conchas y ríos. Sin embargo, en la región andina tiene especies especial significado porque contribuye a balancear la dieta en proteína con la crianza de la trucha. La minería, que ya hemos hablado anteriormente. Sabemos que es aquella actividad que rinde como promedio el 50% de las divisas, es generadora de empleo en la construcción de carreteras, ferrocarriles, hospitales, escuelas, en las regiones donde prima la minería. Se reconoce hasta 40 tipos de metales y solo se explota 16, correspondiente al 99% de todos los minerales principales. Encontramos lo que es cobre, plata, zinc, hierro, oro, y el resto a minerales secundarios. La minería en el Perú. La minería en el Perú es uno de los sectores más importantes de la economía y representa normalmente más del 50% de las exportaciones peruanas. Por su propia naturaleza, la minería constituye un sector que genera grandes movimientos de capital, más de mano de obra. Así, encontramos dentro de algunos minerales que se pueden exportar: cobre, oro, hierro, plata, zinc. Y actualmente todos ellos son metales fuertes demandados con insumos para negocios industriales a nivel tecnológico. La tala. Se denomina así el proceso de extraer los recursos de flora de tipo arbórea. Por ello, la actividad forestal se realiza para diferentes finalidades y utilización de maderas. Puede utilizarse para cumplir o para satisfacer algunas necesidades como muebles, carpetas, puertas, etc. La participación de esta actividad forestal en la economía peruana es mínima, representa un 1% del PBI. Y si compramos la extensión peruana de bosques naturales, solo en la selva existe alrededor de 70 millones de hectáreas que no son aprovechadas. Al hablar de esta tala, sabemos que significa el corte o el retiro de árboles o de bosques para convertir la tierra en razones comerciales para cualquier propósito. Generalmente la tala de árboles es para la extracción de árboles sin la suficiente repoblación forestal o esfuerzo de replantar algún otro en la parte de sustituir al que se ha quitado. Actividades productivas. Dentro de estas actividades productivas encontramos a la agricultura, que ya hemos dicho que esta actividad es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Al hablar de esta actividad, agricultura, sabemos que tiene que ser un suelo fértil, tiene que tener muchos cuidados para poder obtener alimentos, productos, como pueden ser alimentos, verduras, que de alguna manera se van a poder satisfacer las necesidades de toda la población que necesita consumirlas. Hoy día en el Perú, cultivar productos agrícolas como espárragos, papas, maíz, proporcionan la mitad de la oferta mundial. Estamos hablando que la agricultura peruana utiliza fertilizantes sintéticos también para poder obtener bien sus productos. Es la actividad económica más importante
y constituye la base alimentaria de la población mundial. Actividades productivas. Ganadería. Es una actividad de origen muy antiguo que consiste en el manejo o la explotación de animales domésticos con fines de producción para su aprovechamiento. La ganadería en el Perú remonta a tiempos ancestrales, ya que los primeros pobladores domesticaron, por ejemplo, la llama, la alpaca y el cuy. La producción ganadera se orienta esencialmente al consumo directo por parte de la alpaca, vicuña, cuyas lanas se destinan para lo que es exportación. Aquí podemos observar esta imagen de la ganadería, los tipos de animales que podemos cuidar. Ya conoces qué actividades conforman la ganadería. Por ejemplo, encontramos lo que es el cuidado de reses y vacas, porcicultura, avicultura, caprinocultura, hablamos de las cabras, ovinocultura, ovejas, cunicultura, conejos, apicultura, que forman parte de esta actividad ganadera. Actividades distributivas. Dentro de estas actividades encontramos lo que es el transporte. El transporte es un conjunto de procesos que tienen como finalidad principal el desplazamiento y comunicación. Para poder llevar a cabo dichos procesos, se emplean diferentes modos de transporte. Estamos hablando principalmente de lo que es automóvil, camión, avión, entre otros, que circulan por determinados medios, por las carreteras, las vías férreas, etc. En nuestro país cuenta con un sistema de transporte terrestre básicamente de carreteras, las cuales se conectan con las capitales de los departamentos y la mayoría de las capitales provincias, permitiendo que cualquier ciudadano pueda movilizarse. El transporte es una actividad entendida como el desplazamiento de objetos o personas de un lugar a otro a través de un vehículo que utiliza con determinada infraestructura. El comercio. Se denomina comercio aquella actividad que consiste en la transferencia o intercambio de bienes y servicios entre personas, entre entidades de una economía. Al hablar de este comercio, es una forma económica que vamos a intercambiar o transferir bienes o servicios. Es una de las actividades humanas más antiguas también y fundamental para el establecimiento de las primeras economías, así como el flujo y la expansión de las culturas. Al hablar de este comercio, también podemos decir que es la compraventa de mercancías y servicios entre productores y consumidores, a cambio de un pago. O sea que pagamos por adquirir un producto. Actividades transformativas. Aquí encontramos lo que es la industria. Al hablar de esta industria, es un sector que se encarga principalmente de transformar materias primas en productos de consumo final o intermedio. La gran mayoría de estas actividades industriales se engloban dentro del sector secundario. Esto implica un proceso productivo que empleará una cantidad determinada de trabajo y capital y que está basado principalmente en la transformación de las materias primas. Al hablar de esta industria, por ejemplo, decimos, Lima es el centro industrial del Perú. ¿Gracias a qué? A la calidad y la cantidad de manos de obra. Ahí solamente se encuentran 2/3 de toda la población industrial del país. Muy bien, entonces, esto es lo que nosotros estamos avanzando en esta semana 2 del tercer trimestre, lo que es clases de actividades económicas. Ya podemos ahí darnos un poquito más de cuenta que encontramos otra clasificación de estas actividades económicas que forman parte de esta geografía económica y que de alguna manera nos ayudan o nos benefician a cada uno de los ciudadanos que formamos parte de un país
Y recuerden que las actividades las encuentran en su plataforma Educay. Vas a encontrar las tareas que les estamos enviando en cada sesión de clase que estamos elaborando. Muy bien, muchas gracias. Que tengan bonito día. Hasta luego.